Conciencia Curativa Biológica, Ciencia Curativa Germánica con el doctor Antonio Galicia González. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Comprenderlo traerá salud a tu vida. Todos los miércoles en punto de las 12 del día en OM Radio. Antonio Galicia González. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Ciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Y como siempre, ya no es un invitado, ya forma parte del equipo, ya forma parte de este grupo de transmisión de la Ciencia Curativa Biológica o de Conciencia Curativa Biológica. Y le damos la bienvenida al doctor José Calderón Morales, ginecólogo, experto en Ciencia Curativa Germánica. Sí, muchas gracias, doctor. Un placer estar aquí y nos llenamos de alegría para compartir las 5 leyes biológicas con todos ustedes. Les mandamos un fraternal abrazo a nuestros amigos del Perú que tuvieron un sismo apenas pasado y pues recordarles que México está con ustedes. Sigue platicando con ellos. No sabemos realmente la magnitud de este siniestro, pues esperemos que no hayan tenido demasiadas desavenencias, sobre todo pérdidas humanas, que es lo más importante. Pues las cosas materiales tendrían que irse reparando poco a poco. Y bueno, pues para seguir con nuestro módulo de pláticas en la ciencia curativa germánica, pues en esta ocasión vamos a seguir continuando con nuestro pequeño módulo de SBS de la mujer y pues el día de hoy vamos a platicar de esas glándulas de Skene y si nos da tiempo entramos a platicar también sobre el clítoris. Muy bien, pues gracias el que esté con nosotros compartiendo este micrófono. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla, en la 7 Sur 2506 en la colonia Chula Vista, 7 Sur 2506 en la colonia Chula Vista. El teléfono para que usted nos contacte 01-222-240-7482. Nuestro celular para agendar consultas por vía Skype es 2221-400645 y hay que anteponer para los que son fuera del país más 521. Recuerde que estamos en la ciudad de Puebla, Los Ángeles y el doctor Josué está. Nosotros estamos en el celular en el 2224-350493. En Facebook estamos como Josué Calderón y en WhatsApp el mismo número anteponiéndole un 5 allá en cerquita de Villa Frontera, en Tlaxcala, en calle La Quebrada número 32 en barrio San Cosme. En la hermana ciudad de Tlaxcala. En Villa Vicente Guerrero, así es. Muy bien, pues comenzamos con un programa, una emisión más. Estamos haciendo un grupo de charlas, de pláticas, de sobremesa, de las patologías en ginecología, enfermedades de la mujer. Y bueno, hemos tratado de llevar a ustedes una serie de programas que tienen seguimiento. Y el día de hoy vamos a platicar de las glándulas de Skene. ¿Qué son las glándulas de Skene, doctor? Pues estas glandulitas están situadas en la parte anterior y superior, a un ladito, tienen una desembocadura a un lado de la uretra, son unos orificios bastante pequeños que a veces no son tan perceptibles, pero las glándulas de Skene vendría siendo un nombre antepuesto anteriormente, ya que aproximadamente en el año 2001-2002 cambiaron el nombre en una sociedad de anatomía allá en California, Estados Unidos. Se reúne un grupo de anatomistas y a través de estudios de investigación, de estudio cortes histológicos y de ultrasonido, deciden cambiar el nombre de glándulas de Skene a próstata femenina. Pues nosotros anteriormente las conocíamos así, incluso tenían nombre también de glándulas parauretrales o periuretrales. Efectivamente. Y estos conductos de la glándula se abren hacia la uretra. Durante la excitación sexual, este líquido que se forma en las glándulas se expulsa a través de la uretra, lo que explicaría lo que algunos en la literatura
tanto anatómica, tanto funcional, tanto de medicina como los libros de sexología, hablan de la famosa eyaculación femenina, doctor. Sí, a diferencia de la próstata masculina, pues la próstata femenina que vamos a llamar a partir de este momento, o glándulas de Skene, pues hay pequeñas diferencias. Realmente los estudiosos de la medicina dicen que son vestigios de ese tejido de la glándula prostática femenina. Hay pequeñas diferencias, como por ejemplo anatómicamente la próstata en el varón rodea completamente a la uretra masculina, y en el caso de la mujer van a estar dados en las partes laterales únicamente. Histológicamente tienen básicamente el mismo tejido, solamente que en la próstata femenina va a abundar más el tejido liso, el número de conductos y glándulas, pero básicamente también van a secretar el antígeno prostático, ese llamado PSA, o marcador de la próstata en el varón, también va a estar dado en la mujer. Por eso se le conoce como próstata femenina. Efectivamente, y la función principal de este líquido es la de nutrir y la de alargar la vida de los espermatozoides, facilitando su movilidad en un medio inhóspito para ellos. Muchas veces hemos visto cómo en algunos pacientes con dificultad para la fertilidad, sabemos en medicina que tiene mucho que ver con la cantidad de espermatozoides, con la cantidad de líquido seminal, y obviamente tendría que ayudar en este proceso de fecundación biológica la cantidad de líquido que permita la mujer secretar para permear el paso, para permitir la llegada, la movilidad del espermatozoide. Sí, aunque hay estudios indexados, por ejemplo, hay un estudio de 100 pacientes donde hicieron cortes histológicos de esa próstata femenina y encontraron que el 97% tienen el tejido. Ese pequeño porcentaje que no lo tienen, pues no van a tener la producción de ese líquido. Sin embargo, pues el esperma por sí solo tiene su autodefensa para poder ser viable en ese medio ácido de la vagina para llegar a donde tengan que llegar. Como otro dato importante, la próstata femenina tiene un peso aproximadamente en la mujer adulta de 5.2 gramos, tiene un tamaño de 3.3 en longitud por 1.9 de ancho y 1 centímetro de altura. Es la patología o el SBS en la glándula de Skene, pues realmente sería muy poca, no deja de ser importante porque podrían permitirse inflamación de esta glándula o estas glándulas, con lo cual daríamos un diagnóstico incluso de prostatitis en la mujer, una hiperplasia prostática o bien un adenocarcinoma por el tipo de epitelio que por tiene. el tipo de epitelio que se conforma en este tejido glandular de Skene es endodérmico, y por lo tanto tendríamos un crecimiento celular hecho al diagnóstico de histopatológico o al patólogo, un diagnóstico de adenocarcinoma. De esta manera siempre estaría este diagnóstico en la fase activa de conflicto. En la fase de curación sería imposible encontrar aún este diagnóstico, sin embargo puede ser porque puede recién haber entrado en la fase de vagotonía, pero es ahí donde vamos a encontrar este tipo de diagnósticos en la fase activa de conflicto. Sí, bueno, de forma similar a la próstata masculina, pues básicamente tiene, aparte de las funciones que acabas de comentar, tiene una función exócrina con la producción de ese líquido prostático que acabamos de mencionar, pero también tiene una función de tipo neuroendocrina, donde va a producir esta sustancia que proporciona la felicidad, la excitación, el placer, que es la serotonina, y se va a dar básicamente durante el orgasmo, durante esa excitación sexual, que es donde se emite este licor o este líquido prostático durante la llamada eyaculación femenina, y que solamente va a estar presente a partir de la pubertad. Efectivamente, otra de las funciones de la glándula de Skene es que va a facilitar la expulsión del hijo durante el parto, sobre todo a nivel del pubis. Así es, cuando sucede un parto normal por rebosamiento de este líquido,
puede llegar, esos orificios que están en la parte anterior de la vulva, puede llegar a tener ese escurrimiento para que cuando exista el encajamiento, es decir, la cabeza del producto encaja para poder expulsarse, ese líquido va a ser benéfico porque va a lubricar, aunque podamos lubricar de otra manera, pero pues esa es la función biológica. Sí, va a permear, va a facilitar la expulsión, ¿no? En un medio mucho más suave, mucho más líquido, va a poder ser expulsado. A nivel de la zona del cerebro, a nivel de los llamados focos de Hammer, toda esta estructura en la que el doctor Hammer, mi maestro, encontró que hay una correlación psique-cerebro-órgano, y que en este caso las glándulas de Skene tienen su relevo o su relé o el área donde va a estar regida en el tronco del cerebro, en la parte central media, por arriba del cuarto ventrículo, se va a encontrar el llamado foco de Hammer, es decir, al igual que la próstata, vamos a tener que el tejido, este tejido masculino de tipo embriológico, que también procede del seno urogenital y que también es de tipo endodérmico, vamos a encontrar la misma ubicación, la misma colocación en el tronco cerebral. Así es, aproximadamente antes de la 8ª semana de gestación, en ese desarrollo embriológico, el embrión, tanto femenino como masculino, tendrían esa tendencia femenina, pero después de la 8ª semana empieza a producirse esa sustancia hormonal que va a dar la diferencia de la próstata masculina y dejar ese residuo o vestigio de la próstata femenina. Pues ya comentaste los relés, hay en algunas otras partes manejan el sistema de números en cuanto a los relés, que bien menciona están en el mero centro, que corresponderían al relé número 25 y 26. Sí, efectivamente, es una connotación que en uno de sus libros el doctor Hammer enumera, en el libro, si yo no mal recuerdo, de cáncer de mama, enumera en sus últimas hojas la topografía de los focos de Hammer y les pone un número. Sin embargo, anatómicamente correspondería en la parte central media, por arriba del cuarto ventrículo, en el tronco del cerebro, el área tanto de las glándulas de Skene como también de la próstata masculina y a su vez del útero. Muy bien, bueno, pues entrando de lleno en el DHS, ese síndrome de Hammer, que es el que inicia la aparición de la antes llamada enfermedad, ahora SBS o programa especial que tiene un sentido biológico, pues va a ser similar al de la próstata, donde va a existir un conflicto de apareamiento, puede ser también de procreación, de fecundación, de reproducción o de continuación de esa estirpe, y si nos quisieras comentar sobre ese sentido biológico que se da a este nivel. El sentido biológico de la próstata femenina sería la necesidad de nutrir, de dar energía y de alargar definitivamente la vida del espermatozoide para asegurar desde siempre el programa más profundo de toda la biología, de todos los programas biológicos sensatos, inteligentes que tiene la madre naturaleza, de la preservación de la especie. Así es, y bueno, pues ya que estamos hablando de este líquido, podemos hablar un poquito de la eyaculación femenina que se da durante el orgasmo y se da a borbotones. Hay que hacer mención que no todas las mujeres presentan esta eyaculación femenina, se requiere de conocer más que todo que existe esta glándula. Si me dejas un pequeño espacio, yo he encontrado que promocionan en las redes sociales, en internet, la formación ya de cursos en mujeres para encontrar esta próstata femenina. Y bueno, pues rápidamente, no, la próstata femenina. Okay. Y bueno, ¿qué hacen aquí? Rápidamente, en unos breves segundos, platicamos que más o menos en estos cursos se apuntan puras mujeres, alrededor de 10, donde las da una autora que escribe un libro que es El poder de la próstata femenina, donde les da 2 vasitos y les da de comer esta
este vegetal llamado remolacha, tiene otro nombre. La remolacha, no sé si sea, Pues, es morada, pinto pimienta, roja. es el famoso, ahorita te digo. Bueno, ¿para qué son los dos vasitos? De primera instancia les enseña la anatomía de su vulva, de su vagina. Y entonces en una especie de pizarrón, a través de un espejo, ellas se observan, obviamente desnudas, y empiezan a dibujar todos los orificios que tiene la mujer, porque generalmente ellas dicen que solamente tienen a ese nivel 3 orificios, que sea uretra, vagina y ano. Pero cuando empiezan a observar que tienen orificios de estas glándulas de Skene y de las glándulas de Bartholin, ven que no son únicas, y entonces se ve la imagen como una constelación de estrellas. Así es. Bueno, ellas empiezan a comer este vegetal remolacha, betabel, que tiñe de rojo tanto las heces como la orina, las recargan en la pared en cuclillas con una toalla abajo, y con el dedo perfectamente limpio como gancho empiezan ellas mismas a estimularse la glándula prostática hasta que tengan ese llamado skirting. Y se ve la diferencia, porque cuando tienen esa eyaculación, entonces el color es blanco lechoso, y después de eso el otro vasito es para llenar de orina, porque hay una gran sensación de micción, de orinar, y se observa que es diferente porque se tiñe de color naranja, claro, o de color rojo. Bueno, pues para que tengan conocimiento, pues ya hay cursos para que la mujer encuentre su próstata femenina. Muy bien, qué buen dato, doctor. De manera que es una buena técnica, ya que la remolacha o también llamado betabel nos va a servir inclusive algunos diagnósticos que hacemos para saber si está orinando o si está evacuando, o si hay una comunicación vía intestino, vía urinaria, en algunas cirugías, en algunas lesiones intestinales, y nos permite saber cómo se pinta. De manera que si la eyaculación, usted toma remolacha y la eyaculación es transparente y lechosa, no viene de la orina y no viene de ningún otro lugar más que de la glándula prostática femenina. Así es importante determinar que este líquido, que tiene un sentido biológico, una razón para proteger al esperma, pues no es orina, tiene compuesto similar al de la próstata, donde tiene creatinina, fosfatasa ácida, fructosa, glucosa. Eso es lo que le va a dar la energía y la protección contra ese medio inhóspito, ese pH ácido de la vagina. La eyaculación femenina incluso se puede dar a través de la estimulación del famoso punto G, que no corresponde a la próstata femenina. Claro. Está un poquito más hacia adentro o hacia atrás, ubicado a 2-3 centímetros en el introito, en la parte anterior de la vagina. Los científicos dicen que no existe, eso es motivo de controversia, pero pues ahí está el punto G en la mujer. En el varón pues está en la próstata propiamente dicha, pues llamado punto P en el varón. Yo digo que básicamente por la inervación de la vagina que va a dar en esa área anatómica del clítoris, es lo que hace que se puedan llegar a producir ese tipo de orgasmos. Definitivamente. Y luego hay mucho tema en la sexualidad que a lo mejor en algún momento nos atreveremos a hablar sobre estos temas de tipo sexual y que han sido tan ocultados o tan erróneos. Por ejemplo, hay mucho miedo en la mujer de tener una eyaculación femenina, de sentir que se orina, se contienen mucho. Realmente la mujer no está capacitada, no está preparada, no sabe que eso existe y forma parte de tu proceso biológico y que está ahí para beneficio inclusive de la propia relación o de la propia, en este caso, supervivencia, para que sea más fácil que ella quede embarazada. En realidad, si bien es cierto que no se hizo la naturaleza meramente por placer, sino para conservar a la especie, pues habría que aprovechar esa posibilidad de sentir algo bello, algo hermoso, algo placentero y aprovechar esa situación que tenemos. Por supuesto, para eso son estas pláticas informativas, porque pues me atrevo a pensar que una mujer que tiene una eyaculación
femenina que le pueda llegar a producir cierta incomodidad. No sé si pudiera llegar a vivir incluso un DHS de autodevaluación por ese desconocimiento, esa incomodidad que presentan. Sí, definitivamente el no saber que existe eso puede tener cualquier tipo de DHS o con el respeto debido a todos aquellos hombres ignorantes, puede al revés el hombre ser el que le hace el DHS, diciéndole qué hizo, cómo lo hizo o que eso no le agrada y dándole una respuesta contraria al proceso de sentir agradable y sentir la contrarrespuesta algo no sano, ¿no? Algo no bueno. Sí, un varón que pues se moja por esa eyaculación puede perturbarse pensando en que lo está orinando, cuando que no, es parte de ese proceso de la relación sexual. Bueno, pasemos a la... Antes que eso, pasemos a las dos leyes, bien. A las dos leyes a la segunda ley, perdón, la segunda ley biológica de la nueva medicina germánica, y entender cómo estas glándulas de Skene se podrían presentar en este esquema. En la fase activa de conflicto hay un hiperfuncionamiento, aumento de líquido, de producción, aumento celular. Para el aumento celular, al ser una glándula, permite el hiperfuncionamiento o permite la fabricación, vamos a decirlo de esa manera, de más líquido. Al llegar a la solución del conflicto, a la conflictólisis, después de un DHS, vendría... En la PCL, pues en la fase de curación se normaliza la función de ese aumento de líquido. También hay degradación de esa proliferación celular de tipo adenocarcinoma por las bacterias correspondientes y están presentes en la mujer, donde aparece un proceso de tipo inflamatorio con sensación de cuerpo extraño, con síntomas básicamente de infección de vías urinarias, como es una disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, secreción purulenta por acción de las bacterias reparadoras de ese aumento del tejido. ¿Se va a caer? Sí. Y bueno, pueden también incluso tener dispareunia, es decir, dolor durante las relaciones sexuales. Básicamente aquí los SBS están producidos por lo que en ginecología se llama como skenitis, de inflamación de la glándula, y a nivel de la fase de cicatrización se puede llegar a formar un quiste parauretral porque está recubierto de un tipo de epitelio escamoso. Así es. Entonces, cuando nosotros revisábamos a las mujeres a este nivel, realmente el SBS o patología es muy poco frecuente y siempre lo englobamos en la parte urinaria, en un síndrome uretral o en la presencia de un quiste a ese nivel, y siempre damos tratamiento como parte de una situación de tipo urinario. Entonces, haciendo un breve resumen, tendría que haber un DHS de conflicto de aparamiento, es decir, alejarse de la pareja, de procreación, de falta de fecundación, de un tema de la falta de esta parte sexual para que hubiera un crecimiento excesivo, después hubiera un proceso inflamatorio en la fase vagotónica de una skenitis, y en la fase de PCL posiblemente un quiste. Así es. Sin este DHS sería el proceso normal de, si es que lo llegara a desarrollar de muchas mujeres, que sería la explicación de la eyaculación, en este caso prostática o femenina. Así es, así es. Bueno, pues básicamente esa sería la información para la glándula de Skene, y si el tiempo nos permite, empezamos a hablar sobre... Nos permite con todo tiempo, clítoris. Pero vamos a nuestra primera pausa y corte comercial de nuestros patrocinadores. No se vaya, recuerde que estamos en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo servidor, doctor José Antonio Galicia González, y con el apoyo del doctor José Calderón. Gracias. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones,
decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Muy bien, regresamos aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González, hablando de bondades, de bellezas, de patologías de la mujer, de esta maravillosa experiencia de este ser tan maravilloso que nos permite tanto la naturaleza como un ser divino, aquellos que creemos, de tener la posibilidad de cruzarnos con muchas bellas mujeres en el camino. Así es, bueno, pues entonces iniciamos nuestra segunda plática de este momento, que sería el clítoris. El clítoris en griego existía como un verbo derivado, este verbo es que se llama cleitoriazo, que significa acariciar o acariciarse el clítoris con motivo de placer sexual. ¿Dónde estaría ubicado el clítoris? El clítoris, antes que ello, me gustaría compartirte que es un botón, no es un botón propiamente dicho, sino es la punta de un iceberg. Es decir, que a partir de ahí hay un deshielo de muchas sensaciones y muchas expresiones que se han quedado muy guardadas. Hay estudios que afirman que un clítoris no erecto puede llegar inclusive a medir 9 centímetros, después de ser considerado popularmente como un simple botón escondido entre las piernas. Ahora sabemos que es la clave de su placer, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces este clítoris anatómicamente está dentro de la unión frontal de los labios internos, abajito del monte de Venus y por encima del orificio de la uretra. Está formado por el glande, el cuerpo del clítoris y el capuchón del clítoris, básicamente en pequeño. Es muy parecido al pene masculino. Más o menos la literatura refiere que a mediados del siglo XVI, en los detalles de anatomía hay funciones que no se estudiaban pero aparecen ahí, y no hace hasta unos pocos años que se empezó a dar toda esta información, y ya lo decías que viene del griego cleitoris, ¿no? Un pequeño monte que permite llevarse el placer. Y imagínate, hablando de historia, allá por el siglo XIX, en la época victoriana, la mujer era diagnosticada muy frecuentemente con un padecimiento en ese tiempo como histeria femenina, y la terapia o tratamiento era por parte del médico estimular el clítoris hasta que tuvieran un orgasmo, y esa sería la terapia. Pero resulta que en el tiempo los médicos que lo hacían empezaban a tener síndrome del túnel del carpo porque estaban básicamente utilizando ese paquete de músculos en ese puente, y bueno, pues se cansaban, y es por eso que a uno de ellos, a alguien se le ocurre elaborar el primer vibrador para que ya no usen la mano y no se cansen. Esa era la terapia en aquel entonces. Este único órgano que poseen las mujeres dedicado por entero a su placer y que está formado por miles de terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos, desempeñan la misma función que el pene en los hombres, aunque a diferencia de este no participa del mecanismo reproductivo ni urinario, es decir, está única y exclusivamente dedicado al placer de la mujer, como ya había dicho. Pero hay algo que te quiero compartir. En los años anteriores había una situación en la que era castigado este placer, y hay datos que en ciertas regiones era una necesidad de ablación del clítoris, es decir, de cercenarlo, de practicar más de una lesión, sino cortar ese clítoris. Se hablaba de África, de otros países asiáticos, y tales como algunos sudamericanos, Colombia y Perú, se practicaban el retirar el clítoris porque no era algo que se veía bien que la mujer pudiera tener ese placer. Sí, básicamente pues esto nace en la región subsahariana del África. Esta ablación
pues nosotros desde este lado del mundo lo vemos como algo, una situación muy difícil, porque lo hacen con una navaja de rasurar sin esterilizar, con vidrios de botella sucios, sin anestesia alguna. Y aquí me cabe pensar qué DHS podría haber sufrido esa pequeña al quitarle, cortarle, mutilar el clítoris, cuya función únicamente sería el placer, esa es la única función, y le quitan ese placer para que culturalmente esa pequeña no vaya a ser infiel en el tiempo. Pero ¿qué DHS se te ocurriría que una pequeña pudiera vivir? Ataque la integridad. Definitivamente un conflicto sexual, de territorio de tipo sexual, en la Claro. cual puede dejar esterilidad, frigidez, amenorrea, dismenorreas, toda una serie de trastornos que ya conoces. Yo creo que podría ser un conflicto de amenaza, miedo, amenaza En el territorial, territorio. Un sinfín de conflictos que puede, ¿no? Autodevaluación, un conflicto de frustración sexual, Así es. infinidad de conflictos por un rito cultural. Efectivamente. En pantalla van a ver una imagen ahí un poquito simbólica del clítoris. Vamos a ver el glande del clítoris, una cubierta que le llamamos capuchón que lo va a cubrir, ese tallo, el cuerpo cavernoso, los bulbos vestibulares y obviamente en la parte inferior vamos a ver la entrada de la vagina y a los lados vamos a ver las raíces nerviosas. Está más o menos, es representativo del clítoris y nos va a permitir darnos cuenta anatómicamente cómo está estructurado. Bueno, pues entonces el glande del clítoris está formado por un epitelio escamoso y se va a originar en el ectodermo y por lo tanto se va a controlar desde la corteza cerebral. El glande del clítoris está cubierto por una capa epidérmica pequeña de piel, pero no está dotado de esa piel de corium como el resto de la piel. Efectivamente, y a pesar de que la única función conocida es la de proporcionar este placer en la mujer, es importante entender cuál es el mecanismo biológico de este clítoris. En este tema vamos a entender que el glande del clítoris se controla desde la corteza postsensorial. La epidermis que cubre el clítoris se controla desde la corteza sensorial. La mitad derecha del glande del clítoris se controla desde el lado izquierdo de la corteza postsensorial y la mitad izquierda se controla desde el hemisferio cortical derecho. Por lo tanto, hay una correlación cruzada entre el cerebro y el órgano. Sí, así es. Bueno, hablemos del relé en el cerebro. El glande del clítoris y el glande del pene comparten los mismos centros, los mismos relés cerebrales que están ubicados fuera del lóbulo temporal. Por lo tanto, el principio de género, lateralidad y estado hormonal no va a aplicar en esta región anatómica. Fíjate que por la ubicación de este relé, que estaría abajo el de la laringe, por eso son durante el orgasmo esos gemidos, esos ruidos durante el orgasmo, y pues abajo del recto, del ano, por eso también puede haber placer a este nivel. Inclusive el doctor Hammer, y algo que leí hace algunos años, hablaba de 3 tipos de orgasmos: el orgasmo clitoriano, el orgasmo vaginal y el orgasmo rectal. Es, dentro de la literatura, lo poquito que había yo leído, es el único que empieza a diferenciar las 3 posibilidades de este tipo de orgasmo, y empieza a darse cuenta cómo el orgasmo finalmente dentro de la segunda ley, es una crisis epileptoide, y que esta crisis epileptoide no era entendida dentro de la medicina, y en realidad este fruto del placer llamado orgasmo es una crisis curativa de ese deseo sexual o de esa necesidad de concebir, en la cual llegas al momento del coitus, del sacrosanto orgasmo, en el momento del placer, para preservar a la especie, ¿no? Así es, por eso este orgasmo estaría controlado por la parte izquierda del cerebro. Así es. Bueno, en base al conflicto biológico relacionado con el clítoris, pues es un conflicto de separación grave asociado al clítoris. Por ejemplo, cuando pierde un compañero sexual, cuando ella es rechazada sexualmente,
o cuando puede haber falta de orgasmos, porque esa es la función del clítoris. Un tema de no querer ser tocada también a Sí, través sí. de una pequeña, una mujer que desea ser tocada y que su esposo se ha ido, o su amante, o su novio, y se ha ido de su lecho de amor, y que de alguna manera Hammer ya hablaba de esos enamorados platónicos que inclusive simbólicamente pueden ser alguien que puede ser inclusive, vamos a decirlo sin incomodar a nadie, un profesor de escuela de una señorita de 16, 15 años, 13 años. Sí, bueno, también puede haber una resistencia al sexo oral, la estimulación que es desagradable del clítoris cuando no hay lubricación, ahí está muy hipersensible, no permiten ser tocadas a ese nivel, incluso si ella se toca a sí mismo, pero cuando es pillada en un acto de masturbación es suficiente para desencadenar un DHS. Efectivamente, y muchas veces sin saberlo, no tenemos el tacto, la sensibilidad como padres de no solo de entender lo que está viviendo, sino que muchas veces recriminamos y hacemos otros DHS Sí. al pensar que lo que está haciendo no es correcto. Finalmente, esto es como tener comezón en el ojo y rascarse, es una parte instintiva biológica, ¿no? Así es. Bueno, hablando de la segunda ley, la ley de las dos fases, que se va a dar siempre y cuando se resuelva el conflicto. En la fase activa, pues va a haber una pérdida de células, es decir, una ulceración. El clítoris se pone demasiado, pero demasiado hipersensible, que básicamente no se puede ni rozar ni tocar, porque hay un dolor localizado muy, muy fuerte, muy, muy severo. El sentido biológico que yo veo aquí sería la de aumentar esa sensibilidad que no existe. Sí, una de ellas es cuando hablamos de ectodermo, un tema importante es se pierde espacio para permitir el contacto de lo que se va, como hacer más espacio para percibir el contacto, pasa en la piel, la dermis se ulcera, la epidermis se ulcera para permitir ese contacto, y en la fase de curación va a regresar esa hiposensibilidad y va a haber una inflamación y un sangrado con el objeto de reparar esa situación. Sí, esa hiposensibilidad sería un mecanismo de protección, se adormece, se entumece la región del clítoris. Si el conflicto fue muy intenso, pues va a haber una completa pérdida de esa sensibilidad. El clítoris se va a poner muy rojo, pero cuando se soluciona, ya está solucionado el conflicto, eh, en- se va a reparar en la normotonía esa sensibilidad, aunque vuelva a regresar en la epicrisis, un poquito de hipersensibilidad, pero es más pasajero. Y ya en la fase PCLB va a haber una cicatrización de la úlcera, obviamente una hiperemia, y va a pasar este proceso para regresar a la normalidad y la paciente, la mujercita, va a volver a tener esa sensación, esa sensibilidad de la que se caracteriza para tener el placer. Un pequeño dato importante y de recordatorio que todas las crisis epileptoides que se controlan desde la corteza sensorial, posensorial o premotora van a estar acompañadas de, llamémosle, una mala circulación, con lo que la persona va a tener un episodio de mareo, de una pérdida de la conciencia que puede ser breve o puede ser total, pero que es parte de esa epicrisis para eliminar el edema precisamente que se forma en el sitio del foco de Hammer, y puede existir también una muy leve hiperglucemia porque el cerebro está utilizando glucosa para reparar en cantidad un poquito más aumentada. Así es, efectivamente. Y bueno, haciendo alusión a este tema de la vibración y la felicidad, en pantalla vamos a ver a un clítoris en un reposet vibratorio, relajado, feliz, que permita que ustedes, mujeres, permitan sentir el placer, permitan formar parte de esto que está permitido, que está como programa especial de supervivencia, no solo para preservar la especie, sino que de alguna manera existe para poder sentir, para poder ser felices.
Sí, ese tipo de silloncitos, bueno, pues me han comentado que como no se pueden levantar de inmediato y no son advertidos, puede haber un pequeño masaje, estímulo en la zona genital que los puede tomar de sorpresa. Ya están avisados. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en su programa Conciencia Curativa Biológica. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla. Búsquenme en Facebook como José Antonio Galicia González. WhatsApp para alguna emergencia, una consulta vía Skype, más 521-2221-400645. Nos despedimos, doctor Josué Calderón. Es un verdadero gusto que esté con nosotros. Le invitamos para las veces que usted guste formar parte ya desde el equipo y que las veces que usted quiera transmitirnos sea bienvenido. Claro que sí, muchas gracias y feliz aquí de compartir un poco de información. Y recuerden, para que los DHs no se pueden evitar, pero pues hay que tratar de disminuir todos los pormenores que pueden llegar a activar un DHS, y para ello invitarlos a informarse, no solo la mujer, sino su pareja también, respecto a la sexualidad, porque eso dispara muchos DHS. Bueno, pues muchas gracias, un abrazo, les deseo toda la felicidad del mundo. Recuerde, no solo se tienen orgasmos en una habitación con su pareja adecuada, tenga orgasmos todo el día, sea feliz, sea alegre, comparta esa felicidad y viva inmensamente sonriente. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. El doctor Antonio Galicia González te espera el próximo miércoles en punto de las 12 del día. Conciencia Curativa Biológica. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Comprenderlo traerá salud a tu vida. Aquí en OM Radio.